unos 5,5 millones de venezolanos buscando un país que los reciba, un lugar donde vivir. Estamos hoy tratando ese tema de Venezuela y su emigración obligada, con un representante de ACNUR, de la ONU, que es la oficina que se dedica a tratar el tema de los refugiados en todo el mundo. Juan Carlos Murillo, muchísimas gracias por estar aquí en Más Info. En principio, me interesaría tener detalles estadísticos sobre cuántos venezolanos efectivamente están hoy recorriendo América Latina de la manera que pueden, tomando el medio de transporte que pueden, inclusive caminando para salir, para abandonar Venezuela. En realidad estamos hablando de la situación de protección que involucra a varios millones de personas. Más de 3 millones de personas venezolanas, refugiadas y migrantes, han abandonado su país a partir del año 2014. Es una situación inédita en toda la región, en la medida que corresponde al movimiento de personas más grande en la historia reciente de América Latina y el Caribe. Más que los casos de los refugiados de México hacia Estados Unidos. Efectivamente, tenemos varias situaciones de protección en la región. La de los países del norte de Centroamérica, Nicaragua, pero indudablemente la magnitud humanitaria se da particularmente referida al caso de Venezuela. ¿Y el cálculo de 5,5 millones para 2020, a partir de qué variables lo hacen? Pensando sobre la base de que por lo menos 5.500 personas abandonan su país diariamente. Venezuela. En Venezuela, como migrantes y como refugiados. Esto hace que la cifra de más de 3 millones necesite ser proyectada para finales del año 2020 y se estima que por lo menos 5 millones de personas habrán abandonado su país para esa época. 5 millones de venezolanos. ¿Cuáles son los países, los destinos finales a los que están llegando los venezolanos hoy al menos? La respuesta de nuestra región, en particular América Latina y el Caribe, ha sido ampliamente generosa, lo cual demuestra no solamente una creciente voluntad política, marcos normativos adecuados, sino también una gran solidaridad por parte de las comunidades de acogida. Bien. Los principales países que reciben en este momento refugiados y migrantes venezolanos son en particular Colombia, con más de 1 millón de personas. Le sigue igualmente Perú, con más de 400.000 personas, entre solicitantes de la condición de refugiado y migrantes venezolanos, pero igualmente recibe un número importante Ecuador. Igualmente los países del Cono Sur, quisiera destacar en particular la acogida que se está dando tanto en el caso de Argentina como Chile. En el caso de Argentina, más de 130.000 personas venezolanas, refugiadas y migrantes han tenido la posibilidad de regularizar su situación migratoria a través de la MISA Mercosur. En el caso de Chile, unas 120.000 personas han accedido a una forma de regularización a través de la visa democrática o a través de otras opciones migratorias para residir legalmente en el país. Lo propio ha hecho Uruguay, Brasil, con aproximadamente unas 120.000 personas, igualmente a través del acceso al procedimiento de determinación de la condición de refugiado y a las instancias migratorias para regularizar su situación. Juan Carlos, uno está atento también a la crisis migratoria en Europa. Pareciera que América Latina está procesando esta oleada, esta necesidad de refugio por parte de los venezolanos de una manera más humana y más veloz. Esto tiene que ver, porque claramente los países de Europa son más desarrollados que los de América Latina, eso no hay duda. ¿Por qué esa diferencia en el trato? Efectivamente, yo creo que en nuestra región no solamente existe conciencia sobre la necesidad de brindar respuestas de protección, somos una región que se considera un espacio de protección, pero también existe más solidaridad, existe más voluntad de brindar una mano a los hermanos venezolanos o distintas nacionalidades que se presentan en los distintos países. Ciertamente no hablamos de un número menor, porque hablamos de más de 3 millones de personas, tanto refugiadas como migrantes, pero es realmente digno de
elogiarse la respuesta humanitaria que han tenido los distintos países de la región, siendo receptivos, solidarios, generosos, a pesar de que sus propias capacidades internas están bastante saturadas, particularmente con respecto al acceso a educación, al acceso a salud y el acceso a empleo. Ahora, hay también medidas preocupantes por parte de los gobiernos. Ecuador y Perú han introducido medidas más rígidas, ¿no?, para el ingreso o para la aceptación de refugiados de Venezuela. Existe preocupación en la región sobre la necesidad de que deba haber una respuesta regional en un contexto en el cual los números continúan aumentando cada día. En consecuencia, existe llamado a los distintos países de la región de que exista igualmente una respuesta solidaria por parte de la comunidad internacional. En este sentido, quisiéramos compartir el hecho que las distintas agencias de Naciones Unidas, en coordinación con los estados, las agencias humanitarias, han hecho un llamamiento de fondos por 738 millones de dólares para atender a 2.7 millones de personas, 2.2 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas, pero igualmente a 500.000 de personas que viven en las comunidades de acogida. En consecuencia, la comunidad internacional debe brindar una mano a los países latinoamericanos y del Caribe que reciben a un creciente número de refugiados venezolanos y migrantes. Esta es la novedad, ¿no? ACNUR decidió lanzar este plan para de alguna manera estar preparados para acoger a estos inmigrantes y refugiados para el año 2020. Y esos fondos tienen que surgir de distintos países, no solo de América Latina. Entonces, eso estoy entendiendo bien. Efectivamente, es un llamamiento hecho a la comunidad internacional, a los donantes alrededor del mundo para que contribuyan con las causas humanitarias en las Américas y en particular con la situación de los migrantes y refugiados venezolanos. ¿Cuál es el país que más dona en estos casos? ¿Es Estados Unidos? Estados Unidos es uno de los principales donantes. Y con una política como la del presidente Trump, que no piensa a Estados Unidos como un líder global con una influencia moral, ¿ustedes creen que va a aportar para este nuevo plan de acción? Lo está haciendo de manera bastante abierta con respecto al tema de los refugiados y migrantes venezolanos, pero igualmente, además de Estados Unidos como uno de los principales donantes para las causas humanitarias en la región, quisiera destacar el rol que juega la Unión Europea, pero países igualmente como Alemania, como Noruega, como Suecia, como España, Francia, Italia, y también países como Corea del Sur, que igualmente se solidarizan con las causas humanitarias en la región, de la misma forma que lo hace Japón, Australia. En fin, existe un número de países donantes que están colaborando con las causas humanitarias. ¿Confirmaron que van a ser parte de este plan, que van a donar, o todavía se está analizando ese tema? El plan lo hemos lanzado justo el pasado 14 de diciembre. Sin embargo, le puedo indicar que en el caso del ACNUR hicimos un llamamiento este año por 43 millones de dólares para atender las crecientes necesidades humanitarias de los refugiados y migrantes venezolanos, y obtuvimos financiación hasta por un 93% de los 43 millones recibidos. En consecuencia, no obstante que la cifra parece alta de 738 millones, creemos que existe mucha solidaridad y que la comunidad internacional entiende que las necesidades humanitarias son muy apremiantes en nuestra región. ¿Cuáles son las necesidades humanitarias de los venezolanos hoy? Las necesidades humanitarias van desde el acceso al territorio. ¿Qué quiere decir acceso al territorio? El hecho que puedan, ya sea que tengan o no documentación, llegar al país en el cual están buscando protección. Pero las necesidades humanitarias son tan dramáticas que estamos brindando agua, alimentación. Existe un gran tema de desnutrición, un tema de salud pública en la medida que tenemos que garantizar que los niños sean vacunados y las personas que están enfermas puedan acceder a centros de salud. Necesitamos garantizar que las personas tengan un lugar a donde llegar, que haya albergues, que haya comida, que puedan igualmente tener kits de higiene personal, pero igualmente que existan alimentos diferenciados para el caso de niños. Igualmente necesitamos garantizar que accedan aquellos que desean solicitar la condición de refugiado al procedimiento nacional, que
que tengan documentación y, por supuesto, apoyar igualmente a las comunidades de origen, a las comunidades en las cuales están llegando igualmente, de tal forma que la respuesta sea solidaria tanto para quien acoge como para los propios refugiados y migrantes venezolanos. Juan Carlos, cualquier paliativo humanitario para ayudar a los refugiados que están dejando Venezuela es un paliativo temporario. El gran problema es Venezuela. ¿Cuál es su reflexión en torno a lo que está sucediendo con Luis Almagro, el presidente de la OEA, que fue penalizado y expulsado del Frente Amplio en Uruguay por manifestarse muy abiertamente en contra de Venezuela y de Cuba, y en el caso particular de Venezuela, por preocupadísimo Almagro por la situación de vulneración de derechos fundamentales de los venezolanos? Los distintos órganos continentales y regionales han mostrado preocupación por las consecuencias humanitarias de la situación interna de Venezuela. Yo creo que además de la OEA, ciertamente está el Grupo de Lima, pero igualmente está un proceso que viene siendo lanzado a través de Quito, o en este caso denominado Proceso Quito, que busca precisamente aunar esfuerzos para atender las consecuencias humanitarias de la situación política de derechos humanos y socioeconómica en Venezuela. En consecuencia, todos los actores estamos aunando esfuerzos precisamente para buscar brindar una respuesta de protección. Pero en el caso de Uruguay, ¿cómo está reaccionando? Digo, porque Uruguay tiene un discurso mucho menos condenatorio que Argentina o que Chile respecto del caso de Venezuela. Uruguay o Bolivia, por ejemplo. Bueno, Uruguay participa del proceso de Quito. Recientemente ha adoptado la Declaración y Plan de Acción de Quito y tiene una respuesta humanitaria al igual que lo hace Argentina, garantizando que las personas venezolanas, migrantes y refugiadas que llegan a su territorio puedan regularizar su situación a través de la visa Mercosur. En el caso de Bolivia hay un creciente número de venezolanos que transitan por ese país, ya sea para llegar a Chile o para llegar a Argentina, y estamos ciertamente buscando flexibilizar posiciones de tal forma que aquellos que necesitan protección internacional puedan solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o que existan alternativas migratorias igualmente en Bolivia para efectos de dar una respuesta de protección a los ciudadanos venezolanos. ¿Cuántos venezolanos siguen viviendo en Venezuela? Se estima que aproximadamente 26 millones de personas, pensando que un poco más de 3 millones ya han abandonado el país. Sin embargo, como le indicaba anteriormente, 5.500 personas continúan abandonando el país, y mientras la situación continúe siendo como hasta ahora, todo permite prever que las cifras podrían incluso aumentar en los próximos meses. Venezuela se niega a recibir ayuda humanitaria. ¿Usted está al tanto de qué medidas planea la ONU para tratar de torcer el rumbo de esta situación de manera más contundente, digo, ¿no? Porque hay un gobierno que está condicionando la vida de muchas personas, de millones de personas. Es importante indicar que Venezuela ha sido históricamente un país generoso en la recepción de migrantes y refugiados. La situación ha cambiado para hoy convertirse igualmente en un país que expulsa a su población. Sí, muchos argentinos se exiliaron y fueron a Venezuela en los años de la dictadura, ¿no? Eso de la misma forma, hoy existe más apertura por parte del gobierno para trabajar conjuntamente con el sistema de Naciones Unidas para atender problemáticas internas, particularmente en el tema de salud. Y ciertamente Naciones Unidas está dispuesta a brindar su mano y colaborar de manera estrecha con el gobierno venezolano. ¿Un gobierno que está condicionando a su gente? ¿Esa colaboración es posible? Creemos que es necesario abrir espacios, construir puentes de tal forma que las consecuencias humanitarias que estamos atendiendo en las fronteras de Venezuela y en otros países de la región, incluso con el nombramiento de un representante especial conjunto por parte de OIM y ACNUR, el señor Eduardo Stein, para efectos de ayudarnos a conversar con los distintos estados sobre la respuesta de protección que se debe brindar a refugiados y migrantes venezolanos. Igualmente es necesario que Naciones Unidas contribuya a través de las distintas agencias dentro de Venezuela. Entiendo. Bueno, muchísimas gracias por traer estos detalles sobre la situación muy delicada que vive Venezuela y que vive su población. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.
Vamos a un corte ahora y seguimos en muy pocos minutos con más info en esta tarde gris.